Bueno, quería empezar mi exposición diciendo que, bueno, que a pocos días de terminar este año tan difícil, el gobierno de Larreta nos deja como regalo de Navidad un nuevo tarifazo que se suma al del subte y al nuevo impuesto al consumo sobre las tarjetas de crédito que tanto hemos denunciado. Leí por ahí un tuit que parecía muy gracioso, pero no por ello menos importante, que decía que para Rodríguez Larreta la vida empieza de la concesión. Y creo que grafica muy bien esta situación. Así que empecemos, con la propuesta de aumento tarifario que hace AUSA y el gobierno acepta libro cerrado. En los fundamentos de esa propuesta, AUSA plantea que debe aumentar un 55% de la tarifa porque está desactualizada como consecuencia de la inflación acumulada, lo cual afecta la situación económico-financiera de la empresa. También aclaran que para el cálculo de la inflación de octubre del 2020 en adelante y para la proyección de la inflación del 2021, usarían el índice REM del Banco Central, que para el 2021 proyecta una inflación del 48%, muy superior al 29% que el gobierno local y también el nacional proyectaron en sus presupuestos para el año próximo. Y esto resulta llamativo, raro, porque para aumentar las tarifas la inflación proyectada es del 48%, pero para el presupuesto de hospitales, por ejemplo, se sigue usando la inflación del 29%. Por eso, mientras estamos haciendo esta audiencia, toda esta semana estuve acompañando a las y los trabajadores de la salud, porque para ellos la inflación sigue siendo una medida que no les compensa en sus salarios, muy distinto al trato que están recibiendo estos empresarios. Incluso dicen que este aumento no alcanza para cubrir supuestas pérdidas y que volverán a aplicar un nuevo tarifazo en los próximos meses. Y digo esto, supuestas pérdidas, porque dentro de toda la documentación del expediente que hemos revisado con mis compañeros abogados, no hay un solo documento que permita realmente constatar la situación financiera de la empresa o qué pérdidas y gastos realmente tuvo. Ni los balances ni estados contables presentaron. Se ve que una vez más, para el gobierno de la ciudad no hace falta controlar eso, porque la palabra de la empresa es palabra santa. Pero no creo que sea un negocio poco rentable para AUSA. Recordemos que originalmente se le dio la concesión desde el año 2009 hasta el 2029, pero hace 2 años la extendieron la concesión por más de 20 años, hasta el 2049. 40 años con la concesión. Y acá nos quieren hacer creer que hay un problema en la situación económica de la empresa. Este tarifazo es realmente una paritaria patronal bastante exitosa, podríamos decir. Piden un aumento y el gobierno lo aprueba a libro cerrado y encima tomando la inflación, como decía anteriormente, la que mide el Banco Central. La inflación real, que es la que no se mide para aumentar la paritaria de las y los trabajadores. Esta doble vara de Larreta es bastante evidente. A esta empresa le aprueban el tarifazo que reclaman en base a la inflación real para salvarle las ganancias y que sus deudas la paguen los usuarios. Del otro lado, la paritaria del personal de salud fue del 23% y la de las y los trabajadores estatales solo de un 7%. Para ellos y ellas, los y los esenciales, que estuvieron en la primera línea durante la pandemia y que el gobierno les agradecía por su incansable labor, la inflación no es una variable válida para recomponer sus salarios. Pero volvamos a los fundamentos de este tarifazo. AUSA dice que gracias a esta recomposición tarifaria podrá pagar la deuda que la empresa contrajo con organismos multilaterales para la concreción de importantes obras de infraestructura durante el periodo comprendido entre los años 2016 a 2019. Quieren que la deuda privada la paguen los usuarios.
La empresa se refiere a 2 endeudamientos, uno por 130 millones de dólares aprobado en 2013, durante el por entonces gobierno de Macri, que luego fue aumentado a 250 millones de dólares en 2016, durante el primer gobierno de Larreta. Y este último endeudamiento, tenemos que decirlo también claramente, contó con la colaboración de algunos miembros de la oposición. En 2016 votaron a favor 3 miembros del bloque peronista y 1 del Frente Renovador. De conjunto, son 2 endeudamientos bastante escandalosos. Primero, porque tienen la conocida prórroga de jurisdicción ante los juzgados de Nueva York, o lo que ya es una constante en los mecanismos de endeudamiento del país, tanto de la ciudad como de nación. Pero se ve que no les alcanzó con esa sumisión a las leyes y al Poder Judicial de Estados Unidos, y el gobierno de Macri primero y el de Larreta habilitaron una cláusula que permite, ante la falta de pago de la deuda, que los organismos extranjeros que dieron el préstamo obtengan la percepción directa del peaje. Es decir, si AUSA quiebra o deja de pagar, estos organismos extranjeros se quedarán con las ganancias del servicio. En lugar de hacer responsables a los dueños y gerentes, como pediría cualquier persona, como planteamos desde el Frente de Izquierda, ya ni hablar de estatizar la empresa y el servicio, el gobierno propuso que la deuda la paguen una vez más los usuarios, el pueblo de la ciudad. Como corolario de esta irregular endeudamiento de AUSA, que encima quieren que paguen los usuarios, un detalle más. Diputada, si puede ir redondeando, por favor. Sí, voy redondeando, gracias. Que aquí se nombró las importantes obras de infraestructura a las que se refiere AUSA como fundamento del endeudamiento son los distintos tramos del Paseo del Bajo. Recordemos que por la licitación de esa obra, AUSA está siendo investigada por actos de corrupción, porque al llamar a la licitación para constituir el Paseo del Bajo, dividió la obra en 3 tramos, y en uno de esos tramos se presentaron 3 ofertas. De esas 3 ofertas, AUSA eligió la oferta más cara, la que había presentado IEXA, la empresa de Calcaterra, el primo del expresidente Macri. Miren si esto no es grave y no tendríamos que estar discutiendo esto en vez de garantizarle nuevamente un negocio millonario a esta empresa. Nos preocupa que estas audiencias, al no ser vinculantes, más allá de que miles de vecinos estén en contra y expresen sus fundamentos, eso no va a cambiar la decisión del gobierno de la ciudad. Y para culminar, quería decirles que hay una definición clásica que hacemos las que somos de izquierda, en el marxismo, que afirma que el Estado no es más que una junta que administra los negocios de la burguesía. Bueno, esta es una definición sencilla, pero también bastante precisa, que en situaciones como esta se ve de manera clara. Porque en definitiva, todo este esquema de endeudamiento, ganancias millonarias y negocios fraudulentos con los servicios públicos de un lado, y la descarga del ajuste y la deuda sobre los trabajadores y sectores populares del otro, demuestra que en esta democracia los empresarios tienen poder de decisión cotidiano y el Estado está para servirles a ellos. Entonces, por favor, diputada. En el Frente de Izquierda estamos en la vereda opuesta y nuestra obligación es denunciar estos tarifazos. Esta exigencia que hacemos nosotras es parte de una pelea para que toda la economía ponga sus recursos y servicios públicos pensados y puestos en función de las necesidades de las grandes mayorías y no la de un puñado de empresarios. Y para que estos servicios públicos sean un derecho universal y gratuito y no una fuente de ganancia y especulación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, comenzamos con el registro de participantes. Va a hacer uso de la palabra el participante